aquí en Santiago, los que vivían antes aquí en la capital, tienen un recuerdo probablemente súper personal de lo que pasó el 10 de febrero del 2007, que según expertos, según las propias autoridades, fue un día que cambió la vida, la forma en que nos movilizamos los habitantes de la capital. Fue el debut del Transantiago, que estuvo marcado por congestión, por largas esperas y sobre todo por decepción de los usuarios. Lo que ha venido después, han pasado 10 años y hoy, según el estudio de satisfacción de operaciones que realiza el propio Ministerio de Transportes, el Transantiago se mantiene con una nota de 4.3. Un 3 tenía el día que partió sus servicios, pero la valoración de los recorridos, por ejemplo, del sistema por los pasajeros alcanzaba una nota histórica con un 4.9. ¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuánto no? El Transantiago lo conversamos a esta hora con el experto en transportes, académico de ingeniería de la Universidad Diego Portales, Luis de Grants. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Partamos tratando de responder la pregunta más global para entrar en el detalle del financiamiento, de la evasión. ¿Ha mejorado el Transantiago? Respecto al desastre del 2007, sin duda. Ya si el 2007 el sistema estaba colapsado, no había micro, la gente lo pasó pésimo. Pero si lo comparamos respecto al 2008, al 2009, ha empeorado. El mejor Transantiago en términos de tiempos de viaje, en términos de evasión, en términos de costo, en términos de confiabilidad, todos los indicadores que miden las mismas autoridades de transporte, los mejores indicadores se obtuvieron en el 2008 y el 2009. Los últimos 7 u 8 años, y en particular los últimos 2 y 3 años, todos estos indicadores se han deteriorado fuertemente. Y esa tendencia es lo que es más preocupante de todo, considerando que ahora venía una nueva licitación y que en mi opinión no se aprovechó para corregir de fondo problemas de este tipo. El 2008 y el 2009, según tú, los mejores indicadores del Transantiago. Después cambia el signo político del gobierno. ¿En el gobierno de Sebastián Piñera no mejora tampoco el sistema de transporte? Se estabiliza un poco más en términos de indicadores operacionales. Por una parte hubo un cambio en los contratos. Antes, cuando partió el Transantiago, el 90% del pago que recibían los operadores era fijo. Y por eso había muchos vicios. Ya la calidad de servicio era muy mala porque el 90% era fijo y un 10% por pasajero que validaba. Cuando asumió Cortázar, que fue quien estabilizó operacionalmente el sistema, hay que reconocerlo. Que fue el que asume después de la renuncia de Sergio Espejo en medio de la crisis, digamos. Exactamente. Se baja de 90% fijo a 70% fijo y el variable sube de 10 a 30%. Cortázar logra estabilizar operacionalmente el sistema, sin embargo a un costo fiscal brutal. Recordemos que durante 2 años consecutivos, 2007 y 2008, se usó el 2% constitucional para catástrofes nacionales, 2% que ahora en el caso de incendios no se utilizó. O sea, estamos hablando de que el Transantiago inicialmente fue peor. Los años 2007 y 2008 fue peor que los incendios, en el sentido que no se usó ahora el 2% para catástrofes, claro. Y antes sí se usó, ¿cierto? Y Cortázar logra estabilizar operacionalmente, pero a un costo estatal tremendamente alto. Y ese costo, desde el 2009, que se aprobó la ley de subsidio, hasta hoy en día, ha ido incrementándose todos los años y en particular los últimos 2 y 3 años. Quedémonos ahí, porque efectivamente la aprobación de este subsidio se realiza en el 2009, 2 años después de la entrada en operación del Transantiago, con un intenso debate político en el Congreso. Acordémonos que después hubo presupuestos que quedaron con 1.000 pesos para el Transantiago, porque algunos lo calificaban como la mala política pública. En ese minuto se resuelve de alguna manera esa discusión política con los fondos espejo. Con los fondos de espejo para regiones. ¿Qué ha significado ese subsidio en términos de costo? Leíamos el fin de semana que equivale a 10 hospitales, por ejemplo, de alta complejidad como el Sotero del Río, lo que se ha gastado en el subsidio estatal al Transantiago. Claro, ese monto de 5.000 millones es un poco más de 5.000, son casi 5.200 millones de dólares. ¿Sí? Es solo por ley de presupuesto para el subsidio al Transantiago desde el 2009 al 2016 inclusive, ¿sí? A eso hay que sumar el 2% constitucional de los años 2007 y 2008, que no están incluidos. Por lo tanto, ahí superas los 6.000 millones de dólares. Y además hay otro monto equivalente desde que existe esta ley de subsidio al Transantiago, que es el monto espejo para regiones, que es equivalente a los 5.000 millones y que lamentablemente no toda esa plata se gasta y no se ha invertido y no vemos realmente un avance en regiones para los montos asignados, en mi opinión. Una vez aprobada la ley,
empiezan a modificarse los contratos, ¿cierto? Empiezan a generarse cambios en la estructura de la industria también. Recordemos que Transantiago partió con 14 operadores y hoy en día hay 7. Sí, Esto claro. fue el año 2012, producto de los cambios de contratos. O sea, la mitad. Exacto, pero los problemas se han mantenido, los costos han seguido aumentando y ahora que viene la nueva licitación, uno ve los contenidos esenciales, que es información pública, y ve que los cambios son absolutamente cosméticos. Ya, pero sobre el subsidio, lo que han dicho las autoridades del gobierno, que esto pasa en todos los lugares del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo, el transporte está subsidiado. Y además han dicho que si no existiera estos recursos, la tarifa costaría más de 1.000 pesos. Por lo tanto, las personas tendrían que gastar cerca de 2.100 pesos por 2 viajes diarios. ¿Se podía hacer de otra manera? Primero que todo, es falso que en todas las ciudades del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo, el sistema sea subsidiado. Es completamente falso y las autoridades lo saben. Si no sé por qué insisten con ese argumento falaz. Hay varias ciudades asiáticas que no está subsidiado y que por el contrario generan excedentes. Singapur, Tokio, Taipei, ¿ya? Hong Kong. ¿Pero en qué ciudades sí existe subsidio? Existe en Londres, que es menor que en Santiago, existe en París, en las ciudades europeas existe en general, en las capitales europeas existe subsidio, en las ciudades norteamericanas también. ¿Y ese sistema de transporte funciona? Hay muchos que son bastante mejores que Transantiago y que tienen menos subsidio que Transantiago. Por ejemplo, Londres recibe menos, en términos porcentuales, menor subsidio a Transantiago y tiene un sistema mucho mejor. Pero claro, tiene 402 kilómetros de metro y hacia allá va. En Latinoamérica prácticamente tampoco existe el subsidio. Son peores sistemas que el Transantiago, pero no existe el concepto de subsidio. No es que todo el mundo, el subsidio no es una condición para tener un sistema eficiente ni un sistema de calidad, ni mucho menos. ¿Ya? Son decisiones políticas y en muchos lugares sí se ha optado por generar subsidios, pero no es una condición que garantiza ¿Y lo de la nada. tarifa? Que una persona se gaste más de 2.100 pesos diarios en 2 viajes en el Transantiago, que además dice el gobierno tiene una tarifa integrada que te permite en 120 minutos ocupar distintos medios de transporte y hacer varios viajes. Mira, Metro, que tiene una tarifa pública de 720 pesos en punta, de esos 720 pesos recibe solo 380. La diferencia es para subsidiar a los buses, ¿ya? Conforme tú aumentes la red de metro, tú vas a ir reduciendo los costos variables del sistema. ¿Por qué? Porque el costo marginal o el costo operacional de metro por pasajero transportado es la mitad que de los buses. Si tú tuvieras una red de metro suficientemente amplia, tú podrías generar un costo operacional mucho menor al que hoy en día y reducir el subsidio y sin tener una tarifa muy elevada como la que tú mencionas, sino una tarifa que es comparable a la actual o a la que había con las antiguas micros amarillas. Ya, una ciudad grande como Santiago puede pretender seguir moviendo a sus habitantes por la superficie. Es una gran pregunta. En mi opinión, no. Ninguna gran ciudad del mundo lo ha hecho. Ninguna. Tú ves Madrid, Londres, París, Berlín, ¿De Nueva cuántos York. habitantes estamos hablando de Santiago? Es algo más de 6 millones, ¿no? Estamos casi en 7 y va a llegar a 8 millones y medio para el 2030. O sea, se proyecta 500.000 hogares nuevos en Santiago. Y esos 500.000 hogares nuevos que van a llegar a Santiago requieren infraestructura, ¿sí? Y para eso se requiere invertir fuertemente en tecnología que no estresen la superficie. La superficie es demasiado compleja, no solo porque hay autos, taxis, camiones, furgones escolares, buses, hay vehículos de carga. Por lo También, ancho de las calles. Exactamente, hay mucho peatón. Los peatones deben ser los dueños de la superficie. Y resulta que es tan compleja la superficie que insistir en corredores segregados de buses o en pistas solo buses, lo único que hacen es estresar la superficie y no van a resolver el problema. ¿Por qué? Porque hay mucha complejidad en la superficie y por lo tanto la solución tiene que ser de vía subterránea, o sea, resolver el problema en 3 dimensiones y no en 2. Ya, pero el metro también se ha ido potenciando. De hecho, está en construcción las nuevas líneas 3 y 6, y cuando esto esté operativo, lo que dice Metro es que va a tener 140 kilómetros, 136 estaciones. El metro también está trabajando en seguir ampliándose por la ciudad de Santiago. Bueno, efectivamente, pero esos proyectos fueron iniciados el año 2011. Ya, o sea, ya llevamos casi 6 años sin ningún proyecto adicional de metro. De hecho, la línea 6 fue anunciada por la presidenta Bachelet a fines del 2009. Ajá. Y el expresidente Piñera le sumó la línea 3 y empezaron a construir ambas el 2011. La presidenta Bachelet hace poco más de 2 años, en noviembre del 2014, anunció la nueva línea 7 paralela a la línea 1, que es tremendamente urgente. Y resulta que todavía siguen, entre comillas, los estudios. Es decir, acá se ha dado una prioridad política hacia los buses del Transantiago y no hacia tecnologías de transporte, infraestructura de transporte que realmente ha resultado ser efectiva, como las líneas de metro, como los trenes de cercanía. Es cosa de ver qué pasa con el Rancagua Express, que ya ha sido postergado como 4 veces, o el teleférico Bicentenario, que ha sido anunciado también como 3 o 4 veces por el Ministerio de Obras Públicas y todavía no tiene fecha de licitación. Pero, por ejemplo, ayer visitaron las obras de esta estación intermodal en Lo Valledor, que va a reunir precisamente el metro,
el tren Alameda-Nos, por ejemplo, y el Transantiago. ¿No es un avance, no es la dirección correcta ese tipo de infraestructura, ese tipo de mecanismos? Por supuesto que sí, es tremendamente necesario. Mi punto es que ese proyecto se empezó a construir el año 2011 y se anunció el año 2009. Han pasado 8 años y todavía no hay ningún anuncio concreto. Este gobierno va a ser el único gobierno de los últimos 30 años que no construye un kilómetro adicional de metro. Está solamente dando continuidad a proyectos que ya empezaron a construirse el año 2011 y hizo un par de anuncios de un par de extensiones menores que debieran iniciarse el 2020. Es decir, este gobierno le ha dado prioridad a los buses del Transantiago y no a los trenes urbanos como Metrotrenes, Tranvías y el Metro de Santiago. Estamos conversando con Luis de Granch, académico de Ingeniería de la Universidad Diego Portales, experto en transporte. Luis, tú además fuiste director de Metro. ¿En qué año? Entre el 2012 y el 2014. ¿Y a qué responde entonces que no haya habido más anuncios? ¿Solo a un asunto de decisión y de voluntad política? Sin duda alguna. De hecho, por ejemplo, la línea 7, que como te digo, fue anunciada por la presidenta Bachelet en noviembre del 2014, y han pasado más de 2 años, y todavía siguen con el argumento de que no se está estudiando. O sea, una línea de metro tú no la estudias durante 2 años y medio. La verdad es que los estudios de perfil, incluso los de ingeniería, tú en 1 año y medio puedes tener todo listo. Efectivamente hay estudios de ingeniería de detalle que duran más, pero eso se inician básicamente con la decisión ya tomada y con empezar a generar la compra, las órdenes de compra para el material rodante, para la licitación del material rodante. Entonces, evidentemente hay un tema de voluntad política. Acá tenemos un ministro que le ha dado prioridad excesiva al tema de los buses. Su prioridad han sido los corredores segregados, la restricción a los catalíticos, y tú ves puras propuestas que no han sido probadas empíricamente, que no han demostrado ser efectivas en ningún caso. Tú ves el operador que más pasajeros ha perdido es el que opera el corredor segregado Santa Rosa. Sí. Entonces, hay propuestas en favor de los buses que no han sido efectivas, postergando proyectos de trenes urbanos. El asunto de la evasión, que también ha alcanzado cifras históricas durante los últimos años, ya cuando se va a cumplir 1 década este viernes del Transantiago. ¿Las medidas han sido las suficientes? ¿Hay un asunto cultural de fondo que definitivamente tengo yo la sensación personal que no se combate con una zona paga o con un torniquete necesariamente? No se ha tomado ninguna medida contra la evasión. ¿Las zonas pagas no son una medida contra la evasión? Pero esas vienen de antes, al revés, redujeron zonas pagas. El año pasado redujeron las un 25%. Multas, el aumento de la fiscalización. Pero estamos hablando de 80 fiscalizadores para un sistema que mueve 3,2 millones de pasajeros en bus al día. Claro, pero así como en otros temas uno no puede tener un fiscalizador por persona, digamos. No, pero se requiere voluntad, se requiere decisión política y eso no ha ocurrido. ¿Y qué se debería hacer a tu juicio entonces con la evasión? El tema de la evasión es un tema tremendamente complejo. En metro, ojo, en metro la evasión es casi inexistente, un 0,2%. En los buses llega al 30%. Por lo tanto, cuando aumentas tú la red de metro, te aseguras que la gente que usa el sistema esté pagando lo que corresponde. ¿Qué se puede hacer? Mira, hay operadores... Pero el metro funciona de otra manera, tiene guardias en la estación, tiene efectivamente torniquete, hay también una sanción social, tengo yo la sensación mucho más alta en el metro que en las micros. Sí. Uno se queda más callado en la micro cuando ve a alguien que no paga que en el metro. Sí, hay de eso lo que decía un conductor de Transantiago, cuando decía, bueno, yo cuántos kilos de pan puedo comprar con un permiso, que la gente, claro, o sea, ni siquiera se la demanda de pagar, dice permiso. En el bolsillo con permiso. Exacto, es bien curioso. Pero mira, hay proveedores tecnológicos que operan también en otros países, específicamente en Panamá, en Ciudad de Panamá, ¿sí? Y el operador de buses, que tiene cerca de 2.000 buses en Panamá, tiene todos los buses con todas las puertas con torniquete, ¿ya? Y el mismo operador que opera acá en Santiago, ¿sí? Y allá la evasión es del 6%. Y acá tenemos cerca del 30%. Es un tema de voluntad política, de decisión política. De hecho, Sonda en su momento, un par de años atrás, le ofreció al ministro Gómez Lobo instalar torniquetes en todas las puertas de todos los buses del Transantiago a cambio de quedarse con un porcentaje de la reducción de la evasión que significaba en aumento de ingresos. Y el ministro desechó la propuesta. Ahora, hay nuevas bases de licitación, se está trabajando en eso en el Transantiago. Quiero saber primero tu opinión sobre esa licitación, pero también me interesa saber, porque es algo que se preguntan muchísimas personas, que es la responsabilidad de las empresas. Efectivamente, uno puede llegar a la conclusión que aquí hubo un sistema mal diseñado, desde la oficina, por tecnócratas, que es todo lo que se dijo el 10 de febrero del 2007, pero aquí también hay empresas que asumieron compromisos y que en muchos de sus casos no los han respetado. La responsabilidad de las empresas privadas que participan del Transantiago, a tu juicio.
Claro, acá hay dos preguntas. Una respecto al proceso de licitación, Sí, ¿cierto? sí. Y la segunda es respecto a la Las responsabilidad de empresas. las empresas. ¿Por cuál parto? Por la licitación. Bueno, la licitación originalmente correspondía a una relicitación del 60% de la flota, ¿ya? Pero administrativamente, por secretaría, a uno de los operadores, a Medbus, se le postergó al 2021. Por lo tanto, se redujo a menos de un 50% la licitación de buses. Era una tremenda oportunidad para generar mayor competencia, para dar garantías de competitividad, para reducir costos y para evitar la actual captura por parte del Ministerio de Transporte de los operadores de buses. Hoy día no hay poder de negociación. ¿Por qué? Porque los operadores paran y la ciudad para. Exacto. ¿Sí? Entonces es un tema que se desaprovechó con las actuales licitaciones. ¿Qué debió haber hecho el ministro apenas asumió el 2014, en marzo? Empezar a trabajar en la licitación, pero empezó a trabajar 2 años después. La Secretaría Técnica, que cargo los nuevos contratos, empezó a operar casi 2 años después de que asumió el ministro. Y eso es una negligencia tremenda, en mi opinión. Y se desaprovecha, ¿por qué? Porque el factor rígido, principal barrera de entrada de Transantiago, son los terminales de buses. No puede llegar un operador español, francés, de afuera a competir en igualdad de condiciones si no tiene el terreno para construir los terminales. Eso te iba a decir, ¿los terminales no debieran ser privados? Deben ser públicos. ¿Debieran ser públicos? Deberían ser, de hecho, Porque ¿qué deberían es lo ser que estatales, cambia? creo yo. ¿Qué es lo que cambia cuando un terminal de buses es estatal? Primero que todo, nadie tiene ventajas competitivas. ¿Sí? Es decir, el operador hoy en día es dueño de los terminales y fue financiado con subsidio de todos los chilenos. Claro. Los terminales fueron financiados con subsidio y además son de los privados. Si quiere llegar un competidor extranjero, no tiene lugar en Santiago donde construir un terminal, que requiere hectáreas. ¿Sí? Los plazos en construir un terminal también son mayores. Y si logra un lugar en la periferia, va a tener mayores costos para inyectar los buses a Santiago. Además, un terminal estatal o multioperador permite mayor eficiencia en diseño de recorridos. ¿Por qué? Porque permite ofrecer servicios a distintos operadores de buses y flexibilizar la malla de recorrido. Es decir, tiene muchas ventajas y ese es el principal factor crítico que no se aprovechó. Segundo, debiste haber generado un proceso de licitación para reducir el tamaño de la empresa y aumentar su número. Hoy en día se ha demostrado que las empresas más grandes tienen costos por bus y por pasajero transportado que son entre un 30 y un 50% más que las empresas más chicas. Entonces tienes que reducir el tamaño de la empresa y aumentar el número de empresas para reducir los costos. Y además para reducir esta captura del Ministerio de Transporte por parte de los operadores que no tiene capacidad de negociación prácticamente de ningún tipo. Ya, no nos queda mucho tiempo. La responsabilidad de las empresas, porque efectivamente, insisto, hay muchísimas personas que se lo preguntan. ¿Dónde están las empresas aquí? Que son subsidiadas, que tienen, son beneficiadas con los procesos de licitación. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas que participan del Transantiago? Yo creo que hay de todo. Hay operadores que tienen buenos indicadores operacionales que curiosamente son los ex micros amarillas. Los que desecharon de la primera licitación, los que dejaron fuera de la competencia, hoy en día son los que están haciendo el mejor trabajo. Son Medbus, son STP, son Juan Pinto, Jorge Gómez. Los empresarios chilenos ex micro amarillas tienen muchos mejores indicadores y yo creo que hay gente muy comprometida con su trabajo. Yo creo que los empresarios extranjeros ven esto como un negocio como cualquier otro. No entienden que este es un negocio de personas. Es equivalente para ellos a un negocio financiero, un negocio de cualquier índole. Entonces yo creo que eso es lo que marca principalmente la diferencia, el compromiso hacia la calidad de servicio que tienen que ofrecer. Oye, y esto que decíamos al principio, y ahora sí esta última pregunta, la percepción y la valoración de los recorridos del sistema por parte de los pasajeros, según la última encuesta que hace el mismo ministerio, alcanza un 4,9, que es una cifra histórica que nunca había alcanzado. Los recorridos han mejorado, se han ido haciendo resignaciones, se han anunciado recorridos nocturnos. Mira, es que es una pregunta subjetiva. Lo que sí es objetivo es que todos los recorridos han perdido pasajeros. Todos los recorridos han aumentado los tiempos de viaje. Todos los recorridos han aumentado la evasión. O sea, esos indicadores son objetivos. Por lo tanto, que el ministerio haga una encuesta para que digan que han mejorado o que están bien, para mí no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es cuántos pasajeros usan el sistema, que son cada vez menos, cuánto cuesta el sistema, que es cada vez más caro, que requiere cada vez más subsidios, cuál es la evasión del sistema. O sea, todos los indicadores objetivos que son verificables han empeorado. Claro, pero esta encuesta, hay que decirlo, es hecha a los usuarios precisamente del Transantiago. Es subjetivo, evidentemente, pero es su percepción y es la percepción de quienes lo usan día a día. La encuesta de IMARC da una aprobación a la gestión del Transantiago entre un 10 y un 20%, que no supera eso. Y hay muchas otras encuestas que le ponen nota roja también. Por lo tanto, para mí no tiene ningún valor una encuesta del ministerio. Es Luis de Grant, experto en transportes, académico de Ingeniería de la Universidad Diego Portales, haciendo este balance desde su perspectiva cuando ya se cumple una década, este viernes, del sistema de transportes capitalino, el Transantiago. Luis, muchísimas gracias por venir. Felices vacaciones, además. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.
Anoche soñé contigo y no está.